Muy buenos días a todos. Hoy voy a hablar de un ser humano muy especial, porque el 9 de mayo de 1967 se hizo el primer bypass coronario, o mejor dicho, primer bypass aortocoronario a una mujer de 51 años, que fue la primera paciente en la historia en recibir este tratamiento quirúrgico. Esto fue en la clínica de Cleveland, en Ohio, Estados Unidos, y el autor fue nada más ni nada menos que el cardiocirujano argentino Dr. René Favaloro. Esta técnica del bypass que él inventó salvó millones de vidas, revolucionó la cardiología mundial y continúa siendo el tratamiento por excelencia para la obstrucción arterial coronaria. O sea, cuando se tapan las arterias coronarias, se hace otro caminito, se hace un bypass, y eso fue lo que inventó Favaloro. Para que se den una idea, en la Fundación Favaloro se hicieron más de 13.000 bypasses en los primeros 25 años inmediatamente posteriores al invento. Hasta que Favaloro introdujo el concepto de llevar de nuevo sangre y oxígeno al corazón a través de un bypass, lo único que existía para pacientes cardíacos coronarios era medicación y reducir la actividad física. Este bypass lo que le permite al paciente es vivir más y tener una mejor calidad de vida. El doctor René Jerónimo Favaloro, eminente cardiocirujano argentino, nació el 12 de julio de 1923 en una casa humilde del barrio El Mondongo de La Plata, a una cuadra del Hospital Policlínico. Ya lo estaba esperando. A los 4 años ya decía que quería ser médico. Él tenía un tío médico a quien vio trabajar en el consultorio y quizás esto abonó una vocación que ya tenía. Hizo la primaria en la escuela número 45 de su barrio, donde hoy hay una placa en su honor. Después de la escuela pasaba las tardes en el taller de carpintería del papá. El papá era ebanista y él fue el que le enseñó los secretos del oficio de carpintería. Durante los veranos él era un obrero más, estaba trabajando en el taller del papá. La mamá, en cambio, era modista, pero una mujer muy dedicada a la educación de sus hijos y a la familia. Gracias a los padres, aprendió a valorar el trabajo y el esfuerzo. Su abuela materna, que se llamaba Cesárea, como para que él no quiera ser médico con una abuela que se llama Cesárea, le transmitió el amor por la tierra y por la naturaleza, algo que después recrudece en él cuando se va a vivir al campo. A ella le dedicó su tesis de doctorado. En 1936, Favaloro entra al Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata, donde recibe una educación muy humanística, muy orientada a los valores, sumada por supuesto a todos estos conceptos familiares de la libertad, la justicia, la ética, el respeto, la búsqueda de la verdad y el sacrificio. Al terminar el secundario entra en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Ya en tercer año empieza las clases prácticas en el Hospital Policlínico y con ella se acrecienta esta vocación a medida que va tomando contacto con los pacientes. No solo cumplía con lo que le pedía el programa de estudio, sino que además a la tarde se volvía al hospital para ver la evolución de los pacientes y para charlar con ellos. Mientras cursaba sus propias materias, también se colaba con los alumnos de sexto en las cátedras de los profesores titulares de clínica médica. También se escapaba a presenciar operaciones de profesores como por ejemplo el doctor José María Mainetti, que es el que después le aconseja irse a Estados Unidos, y como por ejemplo el doctor Federico Christman, que fue el que una vez le dijo que para ser un buen cirujano había que ser un buen carpintero, y, oh casualidad, Favaloro lo era. Para él fue fundamental la residencia que tuvo en el Hospital Policlínico porque ahí llegaban los casos más complicados de toda la provincia de Buenos Aires. En los 2 años en que prácticamente vivió en el hospital, él obtuvo un panorama general de todas las enfermedades, las patologías y de todos los tratamientos, pero por sobre todo aprendió también el contacto con el paciente, aprendió a respetar a los enfermos, llegaba muchísima gente que era muy humilde y él aprendió a entenderlos. Era bastante común verlo en el hospital 48 o 72 horas seguidas porque se quedaba a dormir ahí porque había casos que él quería seguirlos de cerca. Para 1949, ya estando recién recibido, se produce una vacante para médico auxiliar. Accedió al puesto de manera suplente, después a los pocos meses lo llaman para confirmarlo, pero para hacerlo ingresar él tenía que llenar una ficha con sus datos.
Todo bien hasta ahí, pero al final de la ficha había una leyenda donde decía que él tenía que firmar que aceptaba la doctrina del gobierno. Era 1949, presidencia de Perón, era una metodología del momento. A él le sobraban calificaciones para tener este puesto, pero se sintió humillado porque ese requisito, después de haberse formado en la democracia, la libertad y la justicia, para él fue una presión humillante con la que él no quería seguir, entonces decidió no tomar el cargo. Incluso él en alguna oportunidad hasta llegó a caer preso por oponerse al régimen de Perón. Justo en ese momento le escribe un tío de él que vivía en Jacinto Arauz, que es un pueblito muy chiquitito, que en ese entonces tenía 3.500 habitantes en La Pampa, y le dice que el único médico del pueblo está enfermo y que necesita viajar a Buenos Aires para tratarse. Entonces le pregunta si él no se anima a viajar para Jacinto Arauz a reemplazarlo, porque iba a ser más o menos por 2 o 3 meses. Favaloro lo dudó un poco, pero después dijo, bueno, 2 o 3 meses se pasan rápido y por ahí mientras tanto se calman un poco las aguas políticas acá en Buenos Aires y bueno, la cosa se afloja un poco. Cuando llega Jacinto Arauz, en mayo de 1950, se hace amigo enseguida del médico que le iba a reemplazar, que era el doctor Rayú. Este médico lamentablemente lo que tuvo fue un cáncer de pulmón, con lo cual fallece unos meses más tarde. Pero igualmente para ese entonces Favaloro ya se había enamorado de esa zona que era principalmente rural, le recordaba muchísimo a su abuela y a todo lo que ella le había inculcado del amor por la tierra. La vida de estos pobladores era bastante dura, las condiciones climáticas y geográficas, tanto en invierno como en verano, eran complicadísimas, los caminos se anegaban cuando llovía, a la gente le costaba mucho llegar a trabajar, por ejemplo, y Favaloro desarrolló una gran empatía por ellos, más allá de que era un hombre muy sensible. Al poco tiempo se le sumó su hermano, que también era médico. Él se integró enseguida porque era muy amable, muy trabajador y un tipo muy dedicado a los pacientes. Juntos crearon un centro asistencial y promovieron la educación en la zona como para ayudar a enfrentar un poco la miseria que los rodeaba. Con la ayuda de los maestros, los representantes de las iglesias y los empleados de comercio y las comadronas, de a poco fueron logrando que casi desapareciera la mortalidad infantil ahí en la zona. Redujeron las infecciones en los partos, redujeron la desnutrición, organizaron un banco de sangre viviente incluso, con donantes que estaban dispuestos a ir cada vez que se los necesitara, con un registro solamente, y realizaron un montón de charlas comunitarias en las que les daban pautas para el cuidado de la salud, de la higiene, para prevenir contagios, un montón de nociones que la gente no tenía, por lo cual se terminaba enfermando y moría. Favaloro se mantenía siempre muy informado y cada tanto volvía para La Plata para actualizarse. Él estaba muy interesado en las cirugías cardiovasculares que recién empezaban, cada vez tenía más interés en la cirugía torácica y quería viajar a Estados Unidos para hacer una especialización. En uno de los viajes a La Plata le cuenta esto al profesor Mainetti y entonces este profesor le aconseja que se vaya a la clínica de Cleveland de Ohio. Él lo pensó un montón porque le costaba muchísimo dejar atrás esos 12 años de médico rural, pero por otra parte pensaba, bueno, por lo menos si yo me voy un tiempo, vuelvo y traigo un gran bagaje como para contribuir un montón a la salud acá en el país. Con pocos recursos que tenía, con un inglés muy básico, se fue para Cleveland. Y otra vez lo que pensaba que iba a ser por poco tiempo, terminaron siendo 10 años. Primero trabajó como residente, después fue miembro del equipo de cirugía de los más grosos y se dedicó a estudiar un montón. Empezaba a estudiar una determinada patología y la curiosidad lo llevaba a otra cosa. Y entonces estudiaba esa otra cosa también, no paraba. Todos los días después de terminar la cirugía se pasaba horas y horas revisando estudios de pacientes porque estaba estudiando las arterias coronarias. A principios de 1967, Favaloro propone utilizar la vena safena, que es una vena que recorre toda la pierna de la cara interna. Bueno, él propone usar esa vena en la cirugía coronaria. Entonces pone su idea en práctica por primera vez en mayo de ese año, que fue el día 9. La estandarización de esta técnica, que se llama bypass, fue el trabajo fundamental de su carrera y fue lo que hizo que su prestigio trascendiera a nivel mundial, porque este procedimiento cambió por completo la historia de la enfermedad coronaria. Se publicó en su libro, primero en inglés, que después en castellano se llamó Tratamiento quirúrgico de la arterioesclerosis coronaria, se publicó en 1970, y para que se den una idea, hoy en Estados Unidos se hacen por año
entre 600 y 700.000 bypasses. Él decía que su contribución no era personal, sino que era el resultado de un equipo de trabajo que tenía como primer objetivo el bienestar del paciente. Así y todo extrañaba muchísimo su patria, así que en 1971 regresó a la Argentina con el sueño de desarrollar un centro de excelencia similar a lo que él veía en la clínica de Cleveland. La idea era combinar la atención médica, la investigación y la educación especializada de médicos. A su regreso fue a trabajar al Sanatorio Güemes, donde lo esperaba su gran amigo el cardiólogo el doctor Luis de la Fuente. Con el tiempo y esfuerzo creó la Fundación Favaloro, junto también con colaboradores como por ejemplo este amigo de él, el cardiólogo Luis de la Fuente. Uno de los mayores orgullos que tuvo fue haber formado más de 450 residentes provenientes de todos los puntos de Argentina y de América Latina. Contribuyó también a elevar el nivel de especialidad en beneficio de los pacientes a través de muchísimos cursos, seminarios y congresos organizados por la Fundación. Para 1980 creó el Laboratorio de Investigación Básica, al que financió con dinero propio incluso durante muchísimo tiempo, instituto que en ese entonces dependía del Departamento de Investigación y Docencia de la Fundación Favaloro. Después pasó a ser el Instituto de Ciencias Básicas del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, que a su vez dio lugar en agosto del 98 a la creación de la Universidad Favaloro, donde se estudia medicina, kinesiología, fisiatría y también tiene una rama que estudia ingeniería, ciencias exactas y naturales. En 1992 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Esta entidad era sin fines de lucro, tenían el lema la tecnología avanzada al servicio del humanismo médico y se brindaban un montón de servicios muy especializados en cardiología, cirugía cardiovascular, trasplante cardíaco, pulmonar, cardiopulmonar, hepático, renal y de médula ósea, además de otras áreas. Favaloro concentró ahí toda la tarea, además rodeado de un grupo de profesionales espectaculares. Entonces, en ese momento fue que renunció al Sanatorio Güemes. Como en sus tiempos de médico rural, siguió fomentando la prevención de enfermedades, enseñando a sus pacientes reglas básicas de higiene, todo lo que contribuyera a disminuir la tasa de mortalidad. Con este objetivo se desarrollaron en la Fundación Favaloro un montón de programas de prevención, como por ejemplo uno para nombrar el curso para dejar de fumar. Pero además Favaloro tuvo un activo compromiso con temas sociales, denunciando situaciones de desigualdad, de desocupación, de pobreza, de contaminación, droga, violencia o corrupción. En 1984 él fue elegido por el que era presidente en ese momento, Raúl Alfonsín, para integrar la CONADEP, que era la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Pero bueno, después de eso renunció porque tenía profundas diferencias ideológicas. Favaloro consideraba que había habido delitos cometidos tanto por el Estado Nacional de esos años como por las organizaciones subversivas que operaban desde la clandestinidad. Pero al saber que la comisión no iba a investigar a los grupos terroristas cercanos al gobierno de Isabel Perón, por ejemplo como la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, entre otros grupos subversivos por supuesto, decidió renunciar. Ya para el año 2000, Argentina estaba en una fuerte crisis económica, muy fuerte. El PAMI tenía una enorme deuda con la Fundación de Favaloro, al igual que con todos los médicos y prestadores, porque no pagaba nada, lo cual lo deprimió mucho. La Fundación debía más o menos $18 millones. Parte de eso era facturación presentada, y jamás cobrada, por supuesto, al PAMI, durante la intervención de Víctor Alderete, figuras siniestras y las hay, y yo lo sé de buena fuente porque a mi padre, que era médico de PAMI, le comió 7 sueldos y 3 años de consultas de PAMI que a pesar de los juicios, él se murió sin jamás cobrarlas. Así que sé muy bien quién es Víctor Alderete. La cuestión es que Favaloro pidió ayuda al gobierno argentino y nunca recibió una respuesta oficial a tiempo. El 29 de julio del año 2000, que lamentablemente fue el mismo día del cumpleaños de Luis de la Fuente, después de escribir una carta al presidente criticando el sistema de salud, se encerró en el baño de su casa y se quitó la vida de un disparo en el corazón. Dejó 7 cartas. En una de ellas, que estaba dirigida a las autoridades competentes, dejaba en claro que había decidido quitarse la vida por la situación financiera de la fundación, expresando que la sociedad argentina necesitaba de su muerte para tomar conciencia. ¡Qué inocente!
En una de las cartas decía: lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno, manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Lo mismo ocurre en el PAMI. Bueno, y firmado René Favaloro. Así falleció. Toda esta facturación de la Fundación Favaloro desapareció cuando se fue Víctor Alderete, como si él no hubiera dejado ninguna deuda. Por eso ya no quedaba registro de ninguna deuda que tuvieran con la Fundación Favaloro, y por eso fue que después no se le terminó pagando, porque Alderete había hecho desaparecer todos los comprobantes de deuda que tenía el PAMI. Favaloro recibió innumerables distinciones, es eterna la lista, es larguísima y la mayoría de ellas son del exterior, pero sí las ha recibido y ha sido reconocido a nivel mundial. Publicó, por ejemplo, 2 libros autorreferenciales, uno es Recuerdos de un médico rural y el otro es de La Pampa, Estados Unidos, ellos son 2 autobiografías. Publicó también Don Pedro y la educación, más de 300 trabajos de su especialidad, y un enamorado por la historia argentina escribió 2 libros sobre San Martín. Uno se llamó ¿Conoce usted a San Martín? Y el otro se llamó La memoria de Guayaquil. También escribió Conversaciones sobre ética y salud, Recuperando lo invisible, conversaciones sobre cultura, y El milagro y el valor de la vida, que lo escribió con Luis Landricina y Mamerto Menepache. Y entre los homenajes que ha recibido, más allá de la placa que hay en el colegio, donde hizo la primaria y en el secundario, en 2010 la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes lo considera un referente de la humanidad. En marzo de 2019, Google Arts and Culture, Arte y Cultura, lanzó a nivel mundial una aplicación que se llama Había una vez una idea. Ahí, por ejemplo, figuran los 400 inventos que cambiaron la historia de la humanidad. Incluye la técnica del bypass del Dr. René Favaloro y es el único de América Latina que se encuentra en esta plataforma. En La Plata, en la avenida Iraola y calle 118, que es el Paseo del Bosque Platense, está el memorial en su honor y está frente al estadio del Club de sus Amores. Además, el Paseo del Bosque también hoy se llama Dr. René Favaloro. La ciudad Belén de Escobar tiene una estatua en su honor, al igual que Cleveland, que es el lugar donde él se formó. La escuela primaria del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata también lleva su nombre. Y nuestra localidad tiene una diagonal que lleva su nombre y se llama Dr. René Favaloro. La banda Ataque 77 le dedicó una canción y el videoclip western. También la banda Bersuit Vergarabat menciona su suicidio en la canción La Argentinidad al Palo. Y el folclorista Eduardo Falú también lo homenajea con un bailecito que se llama El Agradecido. Bueno, y este ha sido un injustamente breve homenaje al doctor René Favaloro cuando se cumplen años de su gran invento que es el bypass coronario. Gracias, doctor Favaloro. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Yo les mando un beso muy grande y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.